Junta Monetaria estableció que de acuerdo a un análisis exhaustivo respecto de las entidades financieras que actúan en el mercado local, se pudo determinar de forma precisa que la quiebra de los bancos Silicon Valley y Signature en Estados Unidos no tiene ningún impacto sobre el sistema financiero dominicano. En un documento publicado en la tarde de ayer, el máximo organismo monetario destacó los índices de solvencia, de liquidez y de actividad de los bancos del sistema financiero dominicano que están en sus máximos históricos, y destacó también que el índice de morosidad es de tan solo un 1%, el más bajo también en términos históricos. Agregó que las reservas del Banco Central alcanzan cerca de 16 mil millones de dólares, con lo cual no hay ningún riesgo cambiario a la vista. Y es que, como en el año 2008 no afectó la crisis subprime al sistema financiero dominicano, es muy difícil que esta escaramuza o esta dificultad que rápidamente fue corregida por las autoridades monetarias de los Estados Unidos tenga efecto en nuestro país. Oportuna la aclaración de la Junta Monetaria y de todos sus miembros, encabezados por el gobernador Héctor Valdés Albizu, que claramente salió al frente a cualquier duda, porque nosotros somos un país sumamente pequeño y no nos impacta o no tenemos este efecto contagio a través de los mercados de valores, de los cuales no estamos conectados directamente. Así es que no hay nada que temer, el sistema financiero dominicano está en uno de sus mejores momentos en toda la historia de la República Dominicana. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo, y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Continuamos en CAE la Noche, la revista de economía y finanzas más completa que tiene la República Dominicana. Gracias a ustedes por sus comentarios, por las preguntas que nos envían a las redes de Voz Media Network del programa y a mí a través de mis cuentas personales. De verdad que le agradezco mucho por la sintonía y por la capacidad de hacernos preguntas interesantes que nos ponen a hacer nuestro research, nuestras investigaciones respecto de los temas que preocupan no solo en el acontecer nacional, sino también internacional. Vamos a ver, señor director, lo que ha estado pasando con la inflación a los productores y cómo esto ha ido de alguna manera mejorando en el tiempo, aunque de forma más lenta de lo esperado, la reducción de la inflación que en el día de ayer en Estados Unidos alcanzó a un 6% y se redujo por octavo mes consecutivo. Vamos a ver, señor director, la primera lámina respecto de la inflación anual al productor en Estados Unidos, cortesía de Janet Quiroz, nuestra colega mexicana que es de consulta obligada. Fíjense cómo ha ido cayendo la inflación al productor y durante el mes de febrero pasado fue de tan solo 4.6%. Ha venido en una escala descendente, como se ve desde el año pasado hasta ahora, y lógicamente eso quiere decir que aguas abajo el productor pues tiene capacidad de transferir con una caída en el costo de producción a el precio final de los bienes que vende en el mercado. Así que ahí está la inflación al productor de tan solo 4.6% durante el pasado mes de febrero en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Vamos a seguir, señor director, para ver cómo se compone o cómo ha estado esa composición de la inflación. Fíjense aquí, y esto siempre hago mención a Robin Brooks con sus gráficas interesantes que nos ponen a pensar un poco y hacer un análisis más detallado de lo que ha estado pasando. Fíjense cómo aquí hay tres líneas. La línea azul, clara, central, lo que te está hablando es de la inflación al productor, cómo se ha ido moviendo la inflación al productor y cómo ha ido cayendo tanto el tema de la entrega de los suplidores, cómo ha mejorado digamos, todo el tema logístico y cómo también los precios de desaduanizaje, de exportación en los últimos 12 meses también ha estado cayendo. Entonces, si ha caído la velocidad de entrega, o mejor dicho, ha mejorado. Si antes duraba un mes una entrega, ahora dura 15 días, que es esa línea punteada roja que ha estado cayendo muy rápido, evidenciando que ha habido una mejora en los temas logísticos, en el tema del desaduanizaje, y cómo han caído también los precios utilizados, ¿no?, en todo el tema logístico, el output prices, los precios de entrega en tema logístico, y eso es lo que ha permitido que esa línea azul, digamos, continua, que es la inflación al productor, esté cayendo y ya está, como dijimos, en 4.6%. Eso es importante conocerlo porque lo que se está viendo es que lo que hay detrás de esta caída en la inflación de los precios al productor es una mejora en la estructura logística y en los precios de este sector que se agregan también al costo de producción de las empresas. Vamos a seguir, señor director, y viendo ahora el pass-through de cómo eso también está afectando positivamente a los consumidores, aunque en una menor proporción, porque hay servicios que se han mantenido altos. Y estamos viendo lo mismo, aquí estamos viendo el CPI, la inflación, digamos, central a nivel de consumo, y ahí estamos viendo en esa línea azul cómo ha ido cayendo y cómo ha estado mejorando el tema de la reducción en la entrega en términos de tiempo. Cómo ha ido cayendo, que es esa línea roja punteada, así como los output prices o los precios vinculados a las entregas en esa línea punteada negra. Es decir, esto es lo que ha permitido mejorar la inflación y en este caso la inflación
al consumidor, el índice de precios al consumidor en Estados Unidos terminó en torno a un 6% en febrero pasado. Vamos a seguir, señor director, para ver cómo aquí esta descomposición pues puede afectar. Miren aquí mejor la trayectoria en este gráfico provisto por Charlie Vilelo, que también es un economista, investigador y que es de consulta obligada. Fíjense aquí cómo ha comenzado a caer, cómo se ve que hay un precio para el productor, como el índice de precio al productor ha estado cayendo a 4.58 por debajo de lo que pudo haber estado. Fíjense dónde estaba en marzo del año pasado, en 11.7%, su máximo. Es decir, estamos viendo cómo ha ido reduciéndose desde el pic en marzo del año 2022, el año pasado, que es esa letra roja que dice 11.7, perdón, y que actualmente está en 4.58, que es el más bajo, desde el año 2021. Es decir, ya está volviendo a caer el tema del índice de precios al productor y eso aguas abajo mejora los precios al consumidor. Vamos a seguir, señor director, con esta exposición respecto de cómo se ha compuesto o cómo se compone todo el tema de la inflación. Aquí estamos viendo la inflación general combinada, por un lado, anualizada y mensualizada, y aquí en esa línea punteada lo que se pone es aquellos bienes que han tenido una inflación mensual mayor a un 2%. Y lógicamente esos bienes también cada vez son menos y han ido cayendo, lo que ha provocado que la inflación anualizada también esté cayendo. Es interesante que estemos descomponiendo o estas gráficas que descomponen los elementos de la inflación, porque de verdad hay elementos que están cediendo y hay otros que están cediendo también, pero de forma más lenta. Y es importante poner esto en perspectiva, porque así como han ido cayendo o así como cada vez hay más productos cuya inflación o menos productos cuya inflación mensual es mayor al 2%, pues eso está empujando hacia abajo, aunque de forma lenta, o mejor dicho, más lento de lo que se había proyectado originalmente, la inflación, el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos. Y siempre traigo el tema de Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial. Una gran cantidad de bienes que consumimos y de materias primas pues provienen de el coloso del norte que lógicamente está luchando contra la inflación, y las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos van en esa dirección. Vamos a seguir, señor director, para seguir viendo este análisis. Fíjense un elemento que está afectando positivamente la caída de la inflación o la reducción de la inflación. En el día de hoy, por primera vez, el precio del barril de petróleo está por debajo de los $70 el barril. Abrió esta mañana en 68.9, casi en $69 el barril. Eso obviamente implica que la energía ha estado reduciéndose. Y cuando cae el precio del barril de petróleo, cae el precio de la energía y cae lógicamente la inflación al productor o el costo de producción de las empresas. Y aquí esto es interesante porque, repito, hay elementos que podrían estar explicando ese fenómeno de que el petróleo está por debajo de los $70 el barril. Imagínense, eso es lo más bajo que hemos tenido, yo creo que desde incluso antes de la invasión rusa a Ucrania. Desde el año 2021, pues no veíamos este precio por debajo de los $70 el barril, y lógicamente, repito, eso es un aliciente para la lucha contra la inflación. Así que estamos viendo, ojo a las autoridades dominicanas, el petróleo
el barril de petróleo está por debajo de los $70 el barril, y aunque nosotros como país compramos casi un 70% de los productos terminados, porque la refinería dominicana de petróleo solo tiene capacidad para refinar cerca de un 30, un 33% de los combustibles que se consumen internamente en nuestro país, pues la mayoría son productos terminados y son un poco más caros o tienen una relación no necesariamente que se mueve en la misma dirección que el precio del barril de petróleo, aunque sí tienen una importante correlación. Digo esto porque creo que las autoridades han establecido que han seguido subsidiando el precio de los productos terminados, fundamentalmente el gasoil, el diésel, como se dice en Estados Unidos, ha tenido que ser subsidiado por las autoridades dominicanas debido a que el producto terminado sigue alto. Sigue alto porque hay un tema ahí de la capacidad de refinamiento que se ha reducido en las refinerías, por lo menos en la costa este de Estados Unidos, que son las que sirven la demanda de todo este territorio por tanto Centroamérica, el Caribe, son los principales, digamos, proveedores de productos terminados, pero qué bueno que el petróleo está por debajo de los $70 el barril, porque esto va a seguir apuntalando la reducción de la inflación. Vamos a ver, señor director, un tema también interesante que tiene que ver con los precios y con la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos para la semana próxima. Y es que el yield o el dividendo del bono del Tesoro a 2 años está en 5%. Es decir, ese bono del Tesoro de 5%, lo que está diciendo es que el mercado intuye que la inflación se va a mantener relativamente alta o no va a alcanzar la meta de la Reserva Federal de 2%, ni siquiera el próximo año 2024. Entonces, que este bono esté alcanzando un rendimiento de un 5% por primera vez desde el año 2007, el mercado está intuyendo de que probablemente la próxima semana la Reserva Federal de los Estados Unidos disponga de una nueva alza en su tasa de política monetaria, aunque sea de tan solo 25 puntos base. Esto es importante y se lo quise traer porque algunas personas y algunos especialistas han estado estableciendo que por el tema del Silicon Valley Bank y del Signature y del rescate que se hizo con el fondo que tiene la Reserva Federal para el tema de seguro de los depósitos y no se utilizó recursos de los contribuyentes, pues se piensa que la Reserva Federal podría postergar su aumento en la tasa de política monetaria para la próxima reunión luego de este mes de marzo. Sin embargo, esta reacción del bono del Tesoro a 2 años que alcanza un 5%, parece que el mercado está intuyendo que probablemente habría un alza, no de 50% como originalmente el mercado había incorporado, pero sí va a haber un alza de 25 puntos base al menos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lógicamente, todavía el mercado percibe que la autoridad monetaria va a seguir subiendo la tasa para, digamos, contrarrestar el tema de la inflación, que aunque ha estado cediendo de forma cada vez más lenta, que ha desesperado a la autoridad monetaria, no solo a la Reserva Federal, sino a otros bancos centrales, porque el precio de los alimentos todavía sigue relativamente alto. Como vimos ayer, el mayor componente de la inflación de 6% anualizada en los Estados Unidos es el precio de los alimentos, que sigue alto. Y por eso el mercado está aumentando este rendimiento sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 2 años hasta un 5%, el más alto desde el año 2007. Así es que
Vamos a ir a la pausa luego de este análisis y vamos a venir, señor director, con un tema vinculado a la inflación, pero en Latinoamérica, porque por primera vez desde la década de los 90, la inflación en Argentina supera el 100%. Pero esto lo vamos a analizar junto a ustedes luego de la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche y como dijimos en el segmento anterior, la situación en Argentina respecto de la inflación está en niveles históricos. Y es que desde la década de los 90, donde Argentina tenía estas hiperinflaciones, pues no alcanzaba una inflación de 3 dígitos, es decir, por encima del 100%. Vamos a ver, señor director, este titular de periódico que de verdad que ha puesto al mundo de sobresalto, ¿no? Y es que la inflación en Argentina sobrepasa el 100% y lógicamente el fantasma de la recesión aumenta porque es que la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos argentinos es muy fuerte. Hay que decir que el aumento se da diariamente porque en Argentina se están produciendo 2 fenómenos. Uno tiene que ver con la devaluación de la moneda que afecta mucho más el poder adquisitivo de las personas y que todos los días tiene que enfrentar precios crecientes y salarios
que no se ajustan rápidamente a este aumento de la inflación. Esto pone en peligro la permanencia en el poder del peronismo y del gobierno del presidente Alberto Fernández, que con su nuevo ministro de Economía, antiguo diputado Sergio Massa, pues no ha podido estabilizar el tema de la inflación en Argentina. Y de verdad que la inflación es un fenómeno que afecta más a los más pobres, porque son los que destinan una mayor cantidad de ingresos laborales para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. Estoy poniendo esto en perspectiva para que ustedes vean que la situación en la región no está fácil. Vamos a ver en el caso de Bolivia, señor director, lo que está pasando. ¿Qué está pasando en Bolivia? Que hay un serio problema con las reservas internacionales. Están poniendo límites a la compra de dólares porque las reservas internacionales en Bolivia se han desplomado y los bonos soberanos, es decir, la deuda soberana boliviana, está siendo fuertemente castigada por los mercados financieros internacionales. ¿Qué pasó en Bolivia? Que durante un buen tiempo el gobierno, con reservas internacionales, subsidió la compra de bienes y servicios para evitar que se traspasara la inflación internacional a los precios domésticos. Y ese tipo de medida puede ser coyuntural, pero no puede ser una medida permanente porque te va a producir los efectos que estamos viendo con una caída en las reservas internacionales que está afectando el valor de la deuda boliviana. Entonces, esto es un tema, repito, que está afectando a todo el continente. Estuvimos hablando primero de Argentina, ahora estamos viendo el tema de Bolivia. Todavía Chile enfrenta también ciertos niveles de inflación importantes que están afectando la popularidad del presidente Boric. Y, lógicamente, cuando hay estos esquemas inflacionarios, tienen efectos socioeconómicos y políticos en los países. Hay que mirarse en esos espejos. Y por eso la preocupación de la autoridad monetaria y de la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central para lograr una inflación de un 1%, o mejor dicho, de una sola cifra, ¿no? Menor a un 8%, no de un 1%, sino de un solo dígito. Por eso cuando uno mira esto, uno dice, bueno, en el comunicado de ayer, y vamos al piso, señor director, el Banco Central rápidamente, la autoridad monetaria, salió a decir, miren, lo que pasó en los bancos norteamericanos, que ya la autoridad monetaria de Estados Unidos pues lo pudo resolver, no afecta el sistema financiero dominicano. Y dentro del comunicado de la Junta Monetaria de ayer, dijo que las reservas internacionales están cerca de 16.000 millones de dólares. Fíjense cómo eso hace que el apetito por una futura deuda y por los bonos soberanos de República Dominicana aumente en los mercados internacionales. A diferencia de lo que estamos viendo en el caso de Bolivia, que la caída en las reservas internacionales de ese país está afectando el valor de la deuda soberana boliviana. Ahí está. Vamos a ver, señor director, cómo ha estado el tipo de cambio. El tipo de cambio en esta gráfica que nos facilita Bloomberg en línea. Fíjense qué ha estado pasando con el mercado cambiario, el ranking de divisas en América Latina y el desempeño de las monedas de la región respecto del dólar que se ha fortalecido luego de esta fragmentación económica global y las sanciones que le ha impuesto Occidente tanto a China como a Rusia por la invasión a Ucrania. El peso mexicano se ha apreciado en 8.5%, el peso costarricense llamado Colón 7.6%, el peso chileno durante los últimos 6 meses se ha apreciado en 5.9%, el real brasileño 2.7%, el peso dominicano 1.9%, el peso uruguayo 1.8%, el guaraní paraguayo 1.7%, el peso colombiano 1.6%, el sol peruano es 0.2%, y fíjese lo que ha pasado con el peso argentino, que se ha desplomado y ha tenido una caída de 11.4%. Eso, aguas abajo, lo que ha producido es una inflación impresionante como la que tenemos.
o como la que tienen los argentinos, ¿no? Por encima de un 100%. Por eso ha sido importante la estrategia de la Autoridad Monetaria de República Dominicana, que esa coordinación macroeconómica ha permitido que aumente la tasa de política monetaria, pero que el Ministerio de Hacienda subsidie los precios de las principales materias primas. Pero además ha habido una apreciación del signo monetario nacional, el peso dominicano, como se muestra ahí. ¿Por qué? Porque si en medio de un vendaval inflacionario de origen externo se devalúa la moneda, ¿qué pasa? Que la expansión o el efecto sobre la inflación es mucho mayor, como lo estamos viendo aquí con el peso argentino. ¿Por qué Argentina tiene una inflación por encima de un 100%? Porque se ha devaluado fuertemente la moneda y eso ha amplificado el efecto precio por el aumento de los bienes a nivel internacional luego de la invasión rusa a Ucrania. Eso es lo que estamos viendo y es importante traer este tipo de explicación al programa para que la gente entienda qué es lo que mueve a las autoridades a tomar estas decisiones. Si es que, si usted no ha leído el comunicado del Banco Central o de la Junta Monetaria de ayer, entra a su página web, mírelo, véalo y luego de que usted ha visto estas imágenes en el programa, compare cómo las autoridades de los distintos países han estado manejando este choque externo, porque hay que manejarlo. Esto no se resuelve de manera autónoma. Esto hay que tomar medidas de políticas públicas y de políticas macroeconómicas importantes para evitar problemas sociales y políticos como lo que estamos viendo. Repito, lo que está pasando en Argentina, aunque es un país que ha estado acostumbrado a manejar inflaciones relativamente altas, pero que esté por encima de un 100%, una inflación en 3 dígitos, es una hiperinflación. Eso no se veía en Argentina desde la década de los 90. Entonces, no es por nada, pero miren, las autoridades de República Dominicana han manejado con relativo éxito ese tipo de cosas, la coordinación macroeconómica cuando uno lo ve en el contexto latinoamericano. Por nosotros somos un país latinoamericano, olvídese del resto. Nosotros nos parecemos más a esos países que al resto del mundo. Y por eso hay que tener en cuenta estas decisiones. Finalmente, señor director, antes de irnos a la pausa para volver 5 minutos y explicar lo que está pasando en el Credit Suisse, que es un banco suizo que actúa en el mercado de la zona euro y que ha tenido dificultades hoy porque su principal socio, un banco saudí, ha dicho que no va a comprar los nuevos valores para capitalizar esa institución financiera y ha tenido una caída de un 28% en las acciones que se transan en los mercados europeos de bolsa. Así es que luego de la pausa venimos en la parte final de Cae la Noche a hablar de Credit Suisse y de lo que podría significar una potencial quiebra o caída de esa institución financiera europea. Vamos a la pausa y venimos en la parte final de Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Y continuamos en la parte final de Cae la Noche. Como dijimos en el segmento anterior, lo que ha estado pasando en Credit Suisse, el segundo mayor banco suizo que ha tenido una caída fuerte, que llegó a estar en un 30% del capital accionario y que cerró con una caída de un 24%. Esto de verdad que pone en serios aprietos a esa institución financiera, repito, la segunda mayor institución financiera suiza y que actúa en el mercado español, en el mercado europeo, que vio caer las acciones porque uno de sus principales socios, un banco de capital saudí, dijo que no iba a rescatar o no iba a comprar los nuevos valores puestos en venta para capitalizar al Credit Suisse. Vamos a ver, señor director, este titular del periódico El Diario de España, que dijo que el desplome de Credit Suisse en la bolsa provoca una nueva sacudida, no solo en la banca española, sino en la banca europea, porque repito, es un banco relativamente grande, que tiene presencia en Zúrich y que lógicamente cuando algo pasa así en un banco de ese tamaño, pues podría haber un efecto contagio. Y esto se da en un momento donde el Banco Central Europeo está pensando anunciar un nuevo aumento en su tasa de política monetaria. Ya el Credit Suisse había venido enfrentando situaciones de dificultad y su socio de Saudí había ido en su auxilio y otros socios para mantener a dicho banco funcionando. Pero vamos a ver, señor director, cómo ha estado la caída en el capital accionario de Credit Suisse. Fíjense, eso fue esta mañana que había caído un 21.9%. Había caído el precio, el valor de sus acciones. Terminó cayendo más de 30%, pero al final subió un poco y terminó su caída en un 24%, casi una cuarta parte de su valor. Y esto va a poner a las autoridades monetarias, al Banco Central Europeo, un poco en alerta respecto de un potencial aumento en su tasa de política monetaria. Así es que, ojo, esta información, ya cerraron los mercados financieros, la bolsa en Europa hace ya unas horas, y esta caída, que pudo haber sido de 30%, terminó en 24%. Vamos a ver en el transcurso de los próximos días qué va a pasar con el Credit Suisse, porque es un banco que hay que pensar, no solo por un banco de tradición, sino porque es el segundo mayor banco suizo. Y entonces esas son palabras mayores, porque cualquier pérdida tendría efectos sobre el mercado financiero de la zona euro. Vamos a ver cómo se manejan las autoridades. Ya pueden aprender de las medidas tomadas por la autoridad monetaria de los Estados Unidos, que aunque en el caso del Silicon Valley Bank
era el banco número 16 del sistema financiero de los Estados Unidos y que actualmente otros bancos se han visto beneficiados, como el Bank of America, que en las últimas 48 horas ha recibido cerca de 15 mil millones de dólares de depósitos. Es decir, los que salieron del Silicon Valley y del Signature fueron a llevar sus recursos al Bank of America porque entienden que el sistema financiero de los Estados Unidos está fuerte, que esa economía ha sido la gran ganadora de esta guerra comercial que se ha dado durante el último año y medio. Y ahí está, pero vamos a ver qué pasa con el Credit Suisse, porque las autoridades europeas podrían determinar intervenirlo o hacer cualquier medida para ver cómo protegen a los depositantes, porque, repito, es el segundo banco suizo y es uno de los bancos más importantes de toda la zona euro. Pero vamos a ver en el transcurso de los días qué pasa con el Credit Suisse en Europa y en el mundo, qué determinan sus principales accionistas y qué se va a hacer con los depositantes de esa institución financiera. Así es que gracias por la sintonía, vamos a dejarlos hasta aquí el programa en el día de hoy y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.